Por ejemplo, si tú me dices que eres ateo y que no crees en Dios, todo lo que yo te voy a hablar es basado a Dios. Mi O fe sea, toda es basada a Dios. muchos definen Entonces tú no me vas a creer nada porque tú no crees en Dios. Así que todo solo lo que quiero yo te comprender diga una no lo vas a cosa. creer. Si ustedes así procesan la religión de su Mesías, que lo han denominado como el catolicismo y luego el cristianismo, considerando que ese tipo en sí era judío, o sea, no sé, ¿cómo van a hacer una religión nueva basándose en un Mesías que procesa otra religión? Ok, voy yo, puedo, ¿no? Puedo contestarle. Quiero conversar un poquito con O mi sea, amigo Víbora. Sí, adelante, Jesús era hermano. judío. ¿Por Ok, qué sí, formó sí. la otra religión? Claro, claro que sí. Ok, no es el mismo Señor. Bueno, nosotros somos cristianos porque creemos en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice que es una nueva ley, es un nuevo pacto que viene a traer. Esto te lo dice el mismo Cristo, te dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, te habla de un nuevo pacto, es una nueva, digámoslo así, una nueva religión, porque básicamente los antiguos, o sea, los judíos, simplemente se referían a la raza judía, o mejor dicho, a la ideología judía, a los pobladores pues, judíos, a los yavistas, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo ya hace una iglesia universal. ¿Qué significa? Que es para todos, incluso para aquellos mismos paganos. Les dice que están pues abiertos a religarse, o sea, a ser de nuevo reconciliados con el mismo Padre, que es el mismo creador de todos nosotros, ¿no? Eso básicamente es. Y el mismo Señor Jesucristo es quien establece, pues, esto, como tú le puedes llamar, una nueva religión. Por eso somos cristianos, ¿no? Porque seguimos al mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue los primeros, los católicos o los cristianos? Bueno, ¿O ambos? básicamente toda la historia te va a hablar de una iglesia católica. Justamente estábamos hablando hace rato de grandes héroes y de grandes historiadores, como también Eusebio de Cesarea, y también vemos la patrística, ¿no? En este caso, la misma primera comunidad, cómo se identificaba, se identificaba como católicos, dando respuesta a los mismos gnósticos que también te presentaban una lista de sucesores. Pues bueno, a la respuesta les decían, no, ustedes no son cristianos, ustedes no son verdaderamente los mismos verdaderos discípulos del Señor, son impostores porque aquí está la verdadera lista de los sucesores en cuanto a lo que son los obispos. Entonces son católicos, ¿no? O sea no, no, encuentras, por ejemplo, un pentecostal en el siglo número 4, 5, 6, no encuentras un adventista en esos mismos siglos. Ellos vienen de los finales, digamos, de los siglos finales, 18, 19, 20. El más antiguo es del siglo XVI, que viene a ser con el mismo Martín Lutero, el mismo Juan Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Grisser, etcétera, ¿no? Eso. O sea que con las bases de la religión judía que trajo a su Salvador, formaron una religión, una nueva religión llamada la religión católica, la cual es la única verdadera y así original, y los demás son falsos. Amén, amén, así es. No se podría decir como falsos en sí, falsos totalmente, ¿no? Porque algunos predican algunas cosas de verdad. Por ejemplo, si un pentecostal te va a decir que Cristo es el Rey de Reyes, esa es una verdad que nosotros no lo negamos, ¿no? Entonces, algunas congregaciones que han nacido de este último siglo sí te dicen algunas verdades, pero obviamente al no ser, digamos, un mensaje completo, la doctrina del mismo Señor Jesucristo, no pueden ser la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, porque incluso reniegan contra la verdadera iglesia de Jesucristo, que viene a ser el catolicismo. Ahora, yo quería conversar contigo en el aspecto ideológico, porque tú más que todo te identificas a ti mismo como ateo, ¿ok? Y me interesa esta misma conversación porque incluso hicimos una transmisión en vivo con una compañera que se llama Zuli, y que precisamente estábamos buscando personas así que se determinaban ateos. Lamentablemente estaban muchos ateos abajo, pero ninguno subió. La pregunta que yo te quería hacer, algo muy importante. Esto dentro de lo que es la historia, porque obviamente ustedes los ateos se basan en lo que es las pruebas, perdón, las pruebas científicas, ¿verdad? Ahora yo te voy a preguntar algo para ser objetivos, ¿no? Vamos a ver cuál de las mismas visiones. Yo te voy a hablar de un teísmo, porque nosotros también somos teístas, ¿no? Deístas en sí. En este caso, creemos en un Dios. Y ustedes son ateos, o sea, que no creen en Dios.
La pregunta es algo sencilla, ¿no? Vamos a comenzar con esta. ¿Puedes mencionarme, por ejemplo, un ateo en las primeras civilizaciones? Mm, En sí todos son ateos en un cierto punto. Creen en un Dios y no creen en otro Dios. Eso depende del contexto si es social, político y está en ubicación geográfica. Pero ¿me puedes mencionar una civilización, por ejemplo, atea? En las primeras comunidades, un héroe, un nombre propio, un personaje, una civilización que sea atea De en las hecho, civilizaciones. nunca existió algo así. Eso es algo, un concepto ya más moderno, ya que desde el inicio de la civilización humana, el ser humano siempre ha tratado de buscarle un significado a las cosas y darle un nombre. Y el concepto de Dios siempre ha existido. Amén. Entonces vamos a decir que el ateísmo es básicamente es una doctrina moderna, ¿no? Sí, es un rechazo a las antiguas creencias, porque desde que el ser humano ha buscado tratar de darle un significado, una razón, Voy a han dar diseñado un dioses. datito que me parece muy importante. En las primeras civilizaciones, o sea, cuando nosotros vamos a datar a las primeras civilizaciones, porque más antes no conocemos, ¿no? O sea, nadie puede especular y decir así de esta manera era, sino vamos a irnos a las pruebas que existen, ¿ok? Y las pruebas que existen es que las primeras civilizaciones tenían Dios, ¿no? Creían en un Dios supremo en este caso, aunque sean politeístas, siempre creían en un Dios supremo, ¿no? Un Dios creador de otros dioses o de las mismas criaturas. O sea, siempre había un concepto en el ser humano del teos, o sea, del Dios. Eso es parte de nuestra misma identificación como ser humanos. Ahora, el ateísmo es algo raro dentro de lo que es el mismo ser humano. A eso es a lo que me voy, ¿no? La convicción del ser humano viene desde las primeras civilizaciones. Nosotros podemos demostrar con historia de que existían, por ejemplo, los teístas. Pero tú con historia no puedes demostrar que esa doctrina es paralelo o el ateísmo es paralelo al teísmo. En este caso, le faltaría esa esencia de ser humano y esa esencia de civilización. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es verdad. Ok, No, entonces otra preguntita antes digamos, de pasar a... Yo quiero hacer algo breve. O sea, ¿el ateísmo es una respuesta al teísmo? O sea, ¿el origen del ateísmo es Dios? no exactamente. Es ¿Qué tratar de buscar, significa ateísmo? no te podría decir realmente qué es. ¿Qué significa teísmo? No sé, nunca he escuchado esa palabra. ¿Me puedes decir, a ver, más o Ok, menos para poder ubicarme? ¿Sabes qué es ateísmo? Aquel que niega la existencia de un Dios. El teísmo es aquel que cree en un Dios, ¿ok? Ahora, vamos a ver que el ateísmo surge después del teísmo. La base del ateísmo, o sea, los papás, digámoslo así, de los mismos ateos, son precisamente los teístas. En este caso es Dios mismo, ¿no? Porque el mismo ateo es el que niega a Dios. Hasta el momento, la primera doctrina siempre del ser humano era creer en Dios. Quienes vienen a protestar posteriormente en contra de un Dios son los ateos. Obviamente aquí, digamos, se agarran otros argumentos ya, pero más modernos, pero siempre vamos a ver dentro de la historia de que el teísmo es primero y después los hijos del teísmo, hijos renegados, quiero decir, no quiero decir hijos, digámoslo así, como seguidores, sino hijos renegados del teísmo son los ateos. En este sentido, es una protesta pues en contra de lo que es el teísmo, pero vemos que la base, la fundamental base, incluso el ateísmo, se sostiene en un teísmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero el ateísmo no es Ok, simplemente rechazar a un solo Dios, es básicamente rechazar a todos los dioses existentes en el mundo y los que han exactamente. existido. Claro, justamente te estaba preguntando, o sea, te estaba diciendo en una manera general, ¿no? O sea, por eso te he hablado de un teísta, ¿no? De un teísta, de un deísta. Por eso no te hablé, digamos, de este único Dios, no, no, te hablé de un teísta, ¿no? Alguien que cree en Dios o dioses, ¿no? O sea, esa es la tendencia del ser humano siempre. Pero el ateísmo viene en respuesta a ese teísmo. Entonces, los padres del ateísmo son los mismos teístas. Su razón de ser de ustedes, básicamente esto es lo que quiero decir. La razón de ser de los mismos ateos
se basan y se fundamentan en Dios, básicamente. Es lo mismo, solamente que lo niegan. Pero igual se fundamentan en un Dios. Ellos dicen no existe Dios porque protestan en contra de ese Dios. Ese Dios que ya estaba establecido dentro de las creencias de las primeras civilizaciones. Esto básicamente, digámoslo así, es para no entrar, digamos, en las 5 vías de Santo Tomás, para no entrar mucho en filosofía, que sería mucho, ¿no? El argumento, por ejemplo, del motor inmóvil, el argumento cosmológico, etcétera. Todos esos argumentos que verdaderamente requieren bastante explicación. Pero así un poquito para entrar más en palabras comunes, ¿no? Para resumir todo. Entonces vemos que, ¿cuál es más cuerdo? ¿El ateísmo o el teísmo? ¿Quién es el principio? ¿El teísmo o el ateísmo? Desde el primer inicio del mismo ser humano, el teísmo, o sea, el creer en Dios, básicamente es parte de la identidad del ser humano y parte de la identidad de las mismas civilizaciones. Ok. Pues sí, pues como cualquier civilización nace, pues nace con una cultura, con una tradición, con una religión y con el tiempo medio que desaparece su religión también, pues, y de eso se forman otras religiones, así, así. La religión que ahora están progresando, como el católico, cristiano, islámico, budista, en algún punto van a desaparecer y otra vez se van reemplazados por otras religiones. No, no importa realmente. O sea, el ateísmo es rechazar cualquier religión y dioses, porque al final todos parten del mismo punto, pues una fe y una creencia basada en historias, que la verdad no tiene Y ningún te, y fundamento. te cuento de que, y te cuento de que no, o sea, la existencia de Dios, básicamente por eso es que nosotros decimos que el catolicismo es la religión verdadera, porque incluso se ha mantenido a lo largo de los mismos siglos. Ya tenemos casi 2 milenios de existencia, o sea, el católico tiene casi 2 milenios de existencia y Sí, que pero vamos eso creciendo cada vez más. ¿No? O es sea, hasta el un, momento, perdón, hasta el momento los ateos no tienen razón. Quienes están teniendo razón hasta el momento, te digo, en la actualidad son los católicos, porque hay una palabra en la Biblia que te dice en Mateo 16, 18, para adelante, te dice, ¿no? Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en el cielo, en la tierra quedará todo en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después, cuando funda el Mateo 16, 18, su misma iglesia, el mismo Señor Jesucristo le dice, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ti. Eso le dice a la misma iglesia católica. Y básicamente que hasta el momento, por eso te digo, con hechos palpables, registrables, históricos, arqueológicos, etcétera, hasta el momento quien está teniendo razón no son los ateos al decir va a desaparecer o ha desaparecido, ¿ves? Tu religión no, católica, no. solo Quienes están teniendo... va a cambiar de Exacto, nombre eso es lo que, ese es tu pronóstico, ¿verdad? o va a Pero hasta el... evolucionar a algo nuevo. Exactamente, por eso, ese es el pronóstico que tienes tú. Pero lamentablemente, hasta el momento, te digo por esto, en la actualidad, basándonos no en especulaciones, no decir esto va a ser y esto va a pasar, eso sería simplemente profetizar, ¿no? Pero no caeremos, digamos, en especulaciones o en decir esto va a pasar porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Simplemente te estoy diciendo lo que nosotros podemos tener en la actualidad. Los datos de la actualidad te dicen que la misma Iglesia Católica sigue siendo que es viva y todavía está progresando un poquito más. Entonces, ¿a quién, digamos, le está dando la razón el tiempo? Más le está dando la razón a los creyentes que a los ateos en la actualidad. Sí, pero tu religión, el original, o sea, viene del judaísmo y Ok, creo que del islamismo también. Víbora, yo voy a aportar algo porque tú estás queriendo, lo que pasa, estás queriendo defender a lo que es el judaísmo, pero yo te voy a leer un versículo, yo sé que eres ateo, pero este versículo se va a dar al cumplimiento lo que el Dios Padre quería que pasara, ¿ok? Porque eso quiso, el creador del mundo, el que hizo todo, el mar, cielo, tierra, todo lo que estaba en tinieblas lo hizo, obviamente con el poder que él tiene. Y él quiso que así fuera, en Gálatas 4 al 7. Yo sé que según eres ateo, pero bueno, para nosotros sí lo creemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a ese fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, la cual clama Abba Padre. Ya no eres esclavo,
sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo. Somos herederos por medio de Cristo. Ok. Por eso que él viene bajo la ley, viene a cumplir todo con la ley, esa ley de hombres, porque obviamente él era 100% hombre, tuvo que cumplir toda la ley hasta que lo crucifican y lo matan. En Juan 5:18, por la causa de hacerse llamar hijo de Dios o hacerse igual a Dios, lo matan, ¿ok? Por eso Jesús renueva una nueva historia de religión. ¿Qué quiere decir la religión? Que nos vamos a estar ligados con él. Vamos a estar como con él cristianos, ya no vamos a estar en el judaísmo porque ya no pertenecemos a esa ley. Como el hermano te dijo, en Hebreos 8:6 hay un nuevo pacto, no con la que se hizo con el tiempo del Padre, porque esa ley te llevaba a la muerte y nadie podía cumplirla. Con Cristo venimos de nuevo, por eso es cristiano. Cuando Jesús instituye, vamos a empezar de nuevo. Ya Jesús no quiso quedarse judío, porque si él hubiese querido, él se hubiese quedado ahí mismo siendo judío, ¿ok? De Él hecho, tenía que Jesús iniciar. murió judío. Por eso murió judío, obviamente, murió en la cruz, lo crucificaron, incluso burlándose que él era el rey de los judíos, le pusieron en la cruz Inri, ¿no? Burlándose el rey de los judíos, pero en sí era el rey de los judíos, ¿ok? Se burlaron, pero le salió el tiro por la culata, porque ellos no creían, ellos lo mataron, su misma religión lo mata. Imagínate a ti, que te mata tu propia el ateísmo, viene un ateo, te mata, obviamente ya no vas a querer seguir en el mismo ateo, ¿no? Entonces Jesús, su misma religión judía, viene, lo mata, porque él ahí permaneció, él lo cumplió hasta el día de su muerte. Por eso cuando él dijo, todo está cumplido en la cruz, ahí lo cumplió. Judío lo cumplió todo, no irrumpió nada hasta el día que muere. Por eso dice que cuando incluso hace una prefiguración del esposo, cuando tú estás casado con la esposa, tú puedes rehacer tu vida después que tu mujer haya muerto. Así lo mismo Cristo, así se hizo. Cuando ya murió, él podía rehacer otra vida, podía hacer lo que él quería. Así nosotros igual estamos por medio del esposo, que no nos podemos ir a fornicar por allá, por acá, mientras estemos casados. Ya cuando el marido muera, ahí recién puedes rehacer y puedes hacer otra vez tu vida. ¿Ok? Entonces a eso vamos, nosotros no peleamos al judaísmo. Si tú quieres quedarte en el judaísmo, quédate con esa gente todavía, el que no espera al Mesías. Pero con el Mesías el que nos da y que somos herederos con él. Porque yo no sé si estás jalando más al ateo o tal vez a defender al judaísmo. Pues si quieres quedarte judío, pues quédate judío, creyendo. No, solo quiero saber por qué hicieron otra religión a base de una. Porque Jesús lo hizo, él lo quiso hacer así, porque ya te expliqué que él lo mata en su misma religión, obviamente que él tiene que instituir otra, que iba a llevar a la vida eterna. Con su plan que él quería, un nuevo plan para la vida. Porque en el otro, toda la gente no podía ser como salvo. ¿Por qué? Porque estaban bajo la maldición de la ley. Esa maldición que a todos los seguía, porque cuando tú irrumpías un solo mandamiento, ahí mismo morías. Incluso estabas en la ley donde el ojo por ojo, diente por diente. Tú hacías algo, te tenían que matar o venganza. Si alguien te hacía algo, lo mismo. Entonces ahora estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu, que Jesús así quiso que sea. Igual, el Padre fue esa la misión, de mandar a su Hijo para que venga a salvarnos. Ya si el judaísmo no quiere creer en Jesús, en el Salvador del mundo, pues ya es cosa de ellos. Pero nosotros con Cristo sí le creemos a Cristo. Por eso instituye y llamó a los que él quiso, y llamó a 12, incluso pecadores, y él lo sabía porque él era Dios. Pero así lo quiso que sea. Entonces venimos desde ahí y por eso leemos esta Biblia, mira, y sabemos que ha sido una sucesión interrumpida, o sea, que no se ha interrumpido, porque Jesús, como te dijo el hermano, Jesús prometió que él estaría con él hasta el fin del mundo. Incluso las personas que hicieron esto fueron católicos. Católicos fueron que recogieron esas cartitas que ellos escribían, porque en ese tiempo no había libros, no había pinturas ni printeadoras para hacer Biblias y lanzarles a todos los evangélicos protestantes, a todo mundo no. Tenía que obviamente hacerse por partes y ellos tuvieron que les movía el Espíritu Santo. Te voy a leer como hombres movidos por el Espíritu Santo tenían que hacer eso y eran los primeros cristianos. Ahí no estaban los protestantes. Si quieres, ahorita hermanita, no sé quién quiere entrar, Sirius de Jesús, buenas noches, le voy a dejar chance que hable un ratito, pero así con tiempo,
y después hasta buscar el versículo, hermano. Adelante. Hermano, buenas noches. ¿Tiene algo que aportar aquí un ratito? Voy a buscar el versículo.